Estamos con Liz Orozco, directora, guionista, productora de cine documental. Podríamos hablar con una cineasta. Tiene interesantes documentales: 2010, El Día Ideal; 2014, Subsuelo y Vorágine; y lo que podríamos llamar una obra que culmine, una obra que ha tenido muchos premios, una obra muy reflexiva, muy interesante, y de la cual hablamos con Lisette hace un tiempo atrás, a comienzos de este año, hace 9 meses: El Pacto de Adriana. Además, Lisette hace asesoría. ¿Cómo estás, Lisette? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por esta invitación, por el espacio. Oh, gracias a ti por aceptar esta conversación. Entremos a conversar del documental Catarsis. Ujú. Bueno, Catarsis es un cortometraje documental que nació en la sala de clases, o sea, podríamos decir que ese fue su origen. Fue una alumna que en un primer ejercicio que yo les hago hacer, ella llegó con catarsis o llegó con un pedacito de catarsis y que lo asombroso fue que si bien en ese minuto vimos 2 o 3 minutos de esa propuesta, me di cuenta de lo importante que es hablar de la salud mental, porque después de mostrar eso, la cantidad de alumnos que levantaron la mano para decir, a mí me pasa lo mismo, fue Ah, mira. impresionante. Fue impresionante. Entonces yo ahí dije, chuta, este tema es muy relevante, es un tabú y que heavy que ese pequeño ejercicio sirvió para que otras personas se desahogaran, se Sí. liberaran y que entonces ahí dije, bueno, hablar de la depresión es un tema complicado hoy en día porque está lleno de prejuicios. Hay muchas personas que dicen, ah, no, la depresión no existe, es porque no tienen nada más que hacer que entonces sentir depresión. Sí. Entonces existen un montón de prejuicios con respecto a eso. Y cada vez más nos damos cuenta de que es una cosa muy social, o sea, no es una cosa de casos aislados, o sea, estamos hablando de una sociedad, muchas sociedades que están con depresión, ¿sí? Mm. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Chile, una de cada 4 personas que padecen de alguna enfermedad vinculada con la mente, una de ellas tiene, o sea, el 20% de ellas tienen el acceso a terapia. Entonces también nos damos cuenta que no solamente la depresión existe, sino que muy pocas personas tienen el acceso a poder terapiarse. Entonces, con todo esto nos dimos cuenta lo poderoso que es la temática y por lo mismo yo me involucré en este documental de mi alumna. Ahora somos colegas, obviamente. Yo voy aquí como asesora de proyecto y María Fernanda y Wilson y yo, entre los tres, estamos haciendo la producción, donde básicamente ya tenemos el montaje listo y lo que necesitamos es lo que ya no podemos hacer. O sea, es una película muy autogestionada, hecha a pulso, pero ya nosotros tenemos que pagar música original, que contamos con una de las canciones de Fran Straube, que es una cantante chilena, que tiene un grupo que se llama Rubio, y antes tenía un grupo que se llamaba Miss Garrison. Bueno, ella igual dentro del mundo musical es conocida, importante, y a ella le gustó el proyecto y nos cedió su canción Solitaria, que bueno, tiene mucho que ver con el cortometraje. También Nicolás Soto, que es un musicoterapeuta consagrado aquí, que es chileno, pero vive en Colombia hace un montón de tiempo, también nos ayudó a hacer la composición musical. Y bueno, todos estos ejercicios hay que pagarlos, tenemos Sí, ganas claro. de animar la postproducción, o sea, animar los créditos con el test de Rothschild, que son estas manchas que ven los psicólogos. Ah, Nos falta la post de color, la post de sonido. Entonces, bueno, todo eso que ya no está en nuestras manos, decidimos como equipo hacer una campaña crowdfunding, una campaña por internet para que las personas que se sientan representadas o que crean que pueden ayudar con respecto al tema de la salud mental, bueno, ahí estamos recibiendo todo tipo de colaboraciones. Así que sí. ahí te voy a dejar la página de Baki, que es la plataforma que escogimos, y en Baki uno puede encontrar documental Catarsis y ahí aparece el proyecto. Sí. Antes de entrar un poquito en esa campaña que a mí me parece bien interesante, novedosa también y acorde a los tiempos actuales, yo quería hablar un Ujú. poco de la salud mental, ahondar un poquito, porque entiendo que la protagonista y, como tú dices, tu colega es Geraldine Muñoz. Sí, Ahora, sí, Geraldine. Ujú. cuando yo veo la imagen, hay como un corto que tú me facilitaste, dice
¿Qué hay detrás de una sonrisa? Y a mí ese interrogante me parece súper profunda, porque es una enfermedad o es un sentir que no lo vamos manifestando por la vida. Aquí la risa es como, que sería lo opuesto, digamos, la felicidad está re bien irla mostrando y mientras uno más feliz se vea como que es mejor a ojos de los demás y a ojos de uno, es cosa que uno vea las redes sociales, pero lo opuesto, que sería la tristeza o la depresión en este caso, está como re mal mirado mostrarla. Insisto, ¿qué hay detrás de una sonrisa? ¿Qué es lo que ves tú tras esa pregunta? Sí, la verdad es que también la forma de cómo está hecho el cortometraje, jugamos también con esta tecnología, que la selfie, que voy a mostrar la mejor cara para las redes sociales, para los demás, entonces también la forma de cómo está construido tiene también esa lógica, ¿no? Porque hoy en día nos damos cuenta que hay personas que hasta se hacen guiones diarios para poder hablar de un aspecto diario de su vida, hay personas que probablemente están viviendo una tristeza profunda, pero nunca nos vamos a enterar por redes sociales sobre eso porque la gente no acostumbra a mostrar la tristeza, no acostumbra a mostrar la depresión. Por eso también el tagline o la frase del documental es cuando la depresión no se ve ni se imagina, porque en el fondo hay personas que uno los ve tan contentos, los ve tan bien, tan resueltos y no tenemos idea qué está pasando en su mundo interno. Entonces yo Ahora, creo que catarsis, esa es la invitación, como a ser auténticos, ¿sí? Esa es sí, como un poco la invitación. sí, pero ya centrado en ese juego, digamos, en ese emisor-receptor, ¿qué es lo que a ti te parece? ¿Tengo que ser yo el que sea capaz de expresar? ¿O tiene que haber un otro que se dé cuenta que a pesar de que yo estoy riendo, a pesar de que estoy tratando de dar un mensaje de felicidad, no es así, digamos? Son culpas, entre comillas, Uh -huh. culpas. Son labores compartidas que debiéramos detectar estando o en la depresión o estando o conviviendo con gente que está en ese tema de la salud mental. ¿Qué te parece a ti Sí. eso? A ver, yo creo que es un complemento de cosas, porque yo creo que la depresión no es culpa de que no tengas una red familiar, por ejemplo, no es culpa de eso, porque hay gente que tiene red familiar y tiene depresión, ¿sí? Entonces, como que yo siempre digo, mientras tu mente no esté bien, nada va a estar bien, ¿sí? Yo creo que mientras la cabeza está bien, esté coherente, esté tranquila, esté en paz, esté sana, todas las cosas probablemente te van a resultar mejor. Entonces, a ver, Catarsis no es un documental educativo en sí mismo, ¿no? Es un documental que en sí mismo es una confesión, ¿sí? Y es una confesión que tiene Geraldine con ella misma, es una confesión que se lo entrega a su familia, o sea, es un documental que es bastante delicado y es bastante fuerte. Bueno, estoy contando mucho del corto, pero es un documental donde en el fondo ella se libera de vivir con este dolor mental por tanto tiempo, ¿sí? Y también hablamos que en el documental el primer paso para sanar es aceptar lo que uno está viviendo, ¿sí? Entonces, en el fondo no es un documental, como te decía, como educativo, ilustrativo, donde aparece el psicólogo experto hablando de la depresión, no es eso, pero sin embargo es un documental donde genera identificación, por lo que te decía, cada vez que lo hemos mostrado, que le hemos hecho muestras pequeñas, porque todavía no está listo, pero pequeñas muestras, la cantidad de gente que dice, me pasa exactamente lo mismo que le pasa a ella. Entonces, es un documental que convoca al diálogo, que convoca al desahogarse, y por lo mismo nosotros tenemos muchas ganas de hacer este documental más estilo de impacto, es decir, al final de los créditos que aparezcan teléfonos de centros de terapias, de lugares donde la gente pueda llamar y pedir ayuda, o si yo tengo un familiar con depresión, mira, acá hay un teléfono, lo voy a anotar, voy a buscar esa ayuda. Entonces ahora estamos haciendo esa gestión también, o sea, buscando colaboradores, no solamente colaboradores económicos, sino que de personas o entidades que quieran vincularse con este proyecto. Y por supuesto, cuando te decía que queremos hacer una película más estilo de impacto, que son estas películas que queremos cambiar conciencias, cambiar leyes, todo ese tipo de cosas, también nos interesa hacer muestras, hacer un circuito de muestra de este corto con especialistas, o sea, con un Mm. psicólogo, con terapeutas, para que después de la película, cuando ocurran estos espacios de desahogo, nosotros no somos psicólogos, entonces Sí, sí. tampoco nos vamos a tomar el atrevimiento de estar terapiando gente o aconsejar gente, sino que nos No, me gustaría queda estar con claro, los sí. expertos en esos espacios. Yo podría concluir que el hecho de soltarlo, que el hecho de transmitirlo ya es una ayuda en sí, digamos. Exacto, Ahora, exacto. ahora viene mi... Bueno, alguna vez escuché que dice que la pena compartida se reduce a la mitad y la alegría compartida se, Ajá. se multiplica por dos. Em,
Ahora viene una Claro, tiene pregunta sentido. técnica. Viene una pregunta técnica. ¿Cómo logro, ahora yo quiero hablar con la Lisette, tecnócrata, técnica, cómo logro a través de imágenes, a través de un documental, transmitir estas emociones? Mm. Sí, la verdad es que, bueno, yo donde más trabajo son documentales de autor, familiares, biográficos, primera persona y probablemente no, mis películas o las que estoy asesorando, en las que trabajo, están siempre vinculadas a un motor que es un motor más social, a un trabajo social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para hacer catarsis o en ese minuto que estuve asesorando ese proyecto, lo más importante para mí era la espontaneidad. ¿Sí? Lo más importante para mí era que, o para el equipo en el fondo, era que se hiciera un documental bien honesto, bien sincero con el Sí, proceso. sí, déjame hacer una pequeña cuña, porque ¿cómo invisibilizo la cámara? Porque si Sí, estamos los dos pero es que conversando, como te decía, ujú, ¿se entiende? Por eso a ti como profesional, porque si estamos los dos conversando sin cámara, aparece un tercero que sería la producción, la cámara, todo lo que se envuelve. ¿Cómo logras invisibilizar que no afecte al otro, digamos? sí, igual en este caso, Catarsis, todo el documental fue grabado por la misma directora con su celular, en grabaciones caseras, familiares, intimistas, entonces en ningún momento la mamá le dijo apaga la cámara porque es la hija y está grabando en su casa. Pero claro, ella pescaba el celular y le decía, mamá, mira la cámara, todos sonriendo, todos pasándolo bien, pero bueno, llegó un momento que el estar fingiendo esa sonrisa fue una olla a presión que en algún momento explotó y en algún momento ella enfrentó a su madre y claro, y también fue muy fuerte para la mamá, porque para la mamá también ella no sabía que su hija estaba viviendo todo eso. Entonces Ni siquiera también había, de parte de la familia, disculpa, ni siquiera había sospechas, ¿se puede contar eso? no, porque Geraldine supo esconder muy bien el sentimiento como la mayoría de la gente que tiene depresión. Si tú Es te que sentás a vamos hablar con alguien aprendiendo que a tiene... esconder las penas, Sí, claro. exacto. Entonces, es muy fuerte que desde que empezamos la campaña, que la cantidad de personas que me ha escrito diciendo este es un tema súper importante y nadie quiere Claro. hablar de esto. O sea, cada vez es un tema más fuerte, más poderoso, pero la gente prefiere hacerse los tontos con respecto Exacto. a ese tema. Entonces, a ver, nosotros con Catarsis no vamos a salvar el mundo, ni vamos a terapiar a todo el mundo, ni nada de eso. No, no O tenemos como cambiar o objetivo. cambiar el eje de rotación de la Tierra tampoco. Exacto, nada de eso, pero sí creemos que por medio de este cortometraje podemos aportar un granito de arena bastante importante para la sociedad como está hoy en día. Entonces, eso es como la voluntad también que tenemos. Por lo mismo, estamos como asesorándonos de psicólogos, buscando apoyo terapéutico, así como no solamente nos queremos quedar en el ego del cineasta de estrenar una película y listo, ah, ya mira, cumplí con mi ejercicio de hacer películas, sino que queremos ir un poquito más allá de la sala de cine y queremos llegar ahí a los corazones, a los cambios de conciencia, a la exploración del desahogo, a la Mm. reparación. Quizás hablar de la palabra sanación tan pronto puede ser quizás muy ambicioso, pero Sí. sí o sí queremos reparar desde algún lugar. Entonces sentimos que con Catarsis es una buena excusa para poder llegar ahí a los corazones de muchas personas. Mm. Aprender a reconocer la pena, puede ser. Sí, sí, a identificarla, obviamente que la depresión no hay un manual, pero sí hay situaciones que coinciden, o sea, la gente no tiene ganas de estar en ninguna parte, de sociabilizar, no cumple las metas, ¿cómo se llama? Sienten que estorban, hay una pena profunda que no la pueden controlar y no saben cómo hacerlo, o sea, hay factores de conducta que se repiten entre distintas personas, obviamente hay gente que capaz que tiene depresión y ni siquiera se entera que tiene depresión, ¿sí? O sea, porque no cree en los terapeutas, no cree en nada de eso. Entonces, bueno, yo creo que es un corto que va a servir para eso, como para hablar y para poder identificarlo, para poder reparar a otros, aconsejar, ayudar y bueno, esperamos que ese sea su viaje. ¿Cómo está Lisette hoy día? Perdón, la protagonista. ¿Cómo está Geraldine? Ah, Yelanda. Ella está bien, está mejor. Yo siento que el docu, como siempre digo, como a veces estos docu funcionan como docuterapia.
¿sí? Los documentales a veces el hecho de hacerse cargo de alguna problemática, de algún conflicto interno, externo, lo que sea, a la larga el trabajar sobre el dolor muchas veces ayuda a sanar, a liberar y bueno, y Geraldine las últimas veces ya está como mucho más, como se siente más resuelta, probablemente hay una depresión ahí que todavía tiene que seguir trabajando, pero en general yo siento que está como más empoderada con el tema, está como investigando más, cosa que si el día de mañana ya le toca hacer un conversatorio con personas, como que ella quiere prepararse más sobre esto, entonces, bueno, ella es una chica súper, súper, súper pila, como dicen aquí en Colombia, como súper matea, dicho en Chile, en chileno. Es como que ella está preocupada de hacer las cosas bien, está preocupada de ser responsable con el discurso, y bueno, y si se expuso de esa forma es porque evidentemente es una chica que es súper valiente para poder hablarlo y haber hecho una obra cinematográfica con eso. Así que Mm. ella en estos momentos está mejor, obviamente que hay cosas que un documental no, no la va a sanar 100%, pero sí le ayudó a su proceso de aceptación, de reparación y de ya empezar a hablar de este tema. Mm. Como para ir redondeando, la aceptación es fundamental, ¿viste? El mal de Sísifo de Camus, cuando que tiene que subir con la roca, qué sé yo, en algún momento Con la dice, bueno, roca. lo acepto, digamos. Es la Sí. aceptación, porque yo a veces veo que hay gente que se niega a la aceptación. Es decir, como primer Mm, paso, entiendo que el mostrar la pena sería como una manera de aliviar, sí. pero está metida la aceptación porque ¿sabes qué pasa? Que hay veces que no podemos cambiar lo que nos afecta. Y eso Ujú. está. Entonces, cuando Camus dice, Camus y un montón, otra gente más dice, bueno, hay que aceptarlo. Y cuando lo acepto, me libero. ¿Te parece que por ahí va la respuesta o parte de la respuesta? Sí, yo creo que sería muy ambicioso decir hicimos un corto donde se sanó una persona de la depresión. Eso sería, yo creo que hasta inverosímil. Pero sí llegamos como a esa conclusión que el hecho de aceptar que esto existe, eso, el reconocerlo, creo que eso es un primer paso. ¿Sí? No estamos diciendo este es el final del viaje, estamos diciendo este es el primer paso para tomar la determinación de querer aceptar que esto está, que esto existe y que me quiero sanar con respecto a eso. Entonces, Mm. la aceptación sentimos que es el primer eslabón para que una persona diga, a ver, yo tengo ganas de sanarme, tengo ganas de Sí. estar bien, porque hasta antes de aceptar ni siquiera es consciente de lo que vive y mucha gente se amarra y queda en la negación de la situación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que creemos nosotros sin ser expertos psicólogos, pero eso fue lo que lo vivimos en experiencia haciendo el cortometraje. ¿Sí? Cuando dijimos, Mm. ¿y hasta dónde dejamos de grabar? Bueno, por ahí va el hecho de reconocer lo que está pasando. Mm. Liz, ¿existe un hilo conductor? ¿Hay ciertas similitudes que tú pudieras decir, pudieras distinguir entre lo que estás haciendo con Catarsis y lo que has hecho en el Pacto de Adriana o en otro de los documentales tuyos? Sí, Disculpa, tienen donde de alguna manera empezáis a aparecer tú también. sí. Sí, bueno, tienen hartas cosas, tienen cosas que ver, ¿no? No, no es lo mismo, pero sí hay hartas cositas que se parece el Pacto de Ariana con Catarsis, porque, bueno, es una biografía, una exposición, a la larga termina siendo un acto de valentía el enfrentar lo que te está pasando. Entonces, en ese sentido sí ocurre, también hay harta cámara casera, como también ocurre en el Pacto de Ariana, y también existe ese gran enfrentamiento con el dolor, que claro, yo si bien se reducía a un encuentro con mi tía, acá es Geraldine un encuentro con su mamá, por ejemplo. Entonces, como que existen cosas re parecidas, obviamente no es lo mismo, pero el hecho de tener la experiencia de haberlo vivido también me ayuda a apoyar en el fondo a otra realizadora que también tiene ganas de hacerlo, pero probablemente no encuentra esas herramientas, sobre todo Geraldine, que es muy chica, ¿no? Desde ya está en la Mm. universidad, tiene 20, 21 años, o sea, es muy chica. Entonces, obviamente tirarse a los leones sin tener tanta experiencia, a mí me costó 5 años hacer la película. Entonces, claro, ella que lo hiciera en su primer ejercicio universitario ya me pareció un acto de valentía muy poderoso. Entonces, claro, por supuesto que hay un montón de similitudes, pero los temas son otros, los viajes son otros, pero bueno, tienen mucho que ver las Sí. obras. Oye, pero el tema de la salud mental no atraviesa ambos documentales.
Sí, o sea, el mundo psicológico atraviesa ambos documentales, por supuesto, porque una de los motores para hacer el pacto de Ariana era cómo alguien tan humano para mis ojos pudo haber hecho cosas tan inhumanas. Entonces, eso está directamente vinculado al quiero entender la psicología o la cabeza de alguien para entender por qué pudo haber pertenecido a estos dos universos, del bien y el mal, ¿no? Mm, Entonces, yo cuando hice el pacto de Ariana, me asesoré de una psicóloga, hablé con ella, de hecho, con dos psicólogas, con una argentina que se llama María José Ferrer, que hizo este libro, Los agujeros negros de la dictadura, que yo aparezco en este libro también. O sea, ella fue como el primer salto que vi desde la psicología, tratar de entender a mi tía, pero por sobre todo María José me ayudó a entender cómo yo, siendo tercera generación, cargo con un trauma por mm. culpa de los silencios, por las mentiras, y el trauma pasó en generaciones, ¿no? La cuarta generación. También me asesoré de otra colega amiga, psicóloga, la Hani, que me ayudó a hacer las voces en off. Entonces, obviamente yo siento que el cine documental, social, más militante, más todo eso, requiere un grado de responsabilidad. ¿Sí? Porque si uno está armando un discurso para informarle a un montón de personas una realidad, uno tiene que estar como súper claro de lo que uno está diciendo, tiene que tener súper claro el discurso. Y en el caso de Catarsis, también nos estamos apoyando de lo mismo, es decir, nos estamos asesorando de especialistas para no decir cosas como si nosotros fuéramos como los grandes expertos del tema, sino que queremos, más que nada queremos plantear el tema, dejarlo ahí, como sobre la mesa para que todos podamos como tomar un poquito ese tema y hablar de nuestra vida Es personal que yo sin creo querer que eso ser es. los expertos. Sí, Ujú. sí, estamos en una sociedad que necesita el incentivo, ya después más interpretativo de cada quien, digamos, sí, sí. Exacto, exacto. ¿Cómo ha sido este tiempo con el Pacto de Adriana? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha ido el documental en sí? ¿Y cómo va la percepción tuya? ¿Ha ido mutando? ¿Sigue siendo la misma? Bueno, ¿Has pensado en una proyección del documental del Pacto de Adriana? Mira, la verdad es que yo siento que todos los años es una película que no para su viaje, es una película que yo no necesito ni promocionarla y me la piden en distintos Ya lugares. tomó alas. Sí, tiene sus propias alas y esa película vuela sola. O sea, en septiembre estuvo en Chile en varios lugares, estuvo en España, estuvo en Colombia. Y ahí me doy cuenta de que, claro, septiembre es un mes como simbólico, pero igual están en otros momentos, en otras partes. Entonces, a ver, yo creo que la película no pierde su temporalidad, es decir, no es como una película que da lo mismo cuando se vea, porque siempre va a ser contemporáneo los conflictos que se hablan, de las familias divididas por la política, los secretos familiares, la desilusión de un ser querido, todo esto como esas temáticas tan universales que tiene el documental, da lo mismo cuando se muestra la película, como que sigue Sí. funcionando. Y hasta el día de hoy a mí me sigue escribiendo personas diciendo, oye, muchas gracias, o sea, qué valiente, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces, bueno, ahí se me llena el corazón y digo qué bueno que la película siga aportando, qué bueno que la película siga ayudando y tal, y obviamente eh, es una película tremendamente como dolorosa. Yo no sé yo no soy capaz de verla. Bueno, primero porque por todo lo que viví en esa época que yo ni siquiera dimensionaba en lo que me estaba metiendo, y ahora sí lo miro y digo como, oye, qué arriesgada fui sin entender dónde estaba. Probablemente si entendiera tanto dónde estaba, no habría hecho la película, ¿sí? Pero eso es Pero la vida, pues, Liz. Vaya haciendo sí, cosas que pues, después sí, miráis atrás y claro. exacto. Entonces, por un lado eso, por otro lado en el documental los personajes es mi tía, que ahora está en la cárcel, es mi mamá y mi abuela, que están muertas, mi mamá se murió este año. Entonces, obviamente, además del tema de la película, no, por ahora no soy capaz de ver a mi mamá en una imagen en movimiento porque me da mucha pena, o sea, todavía no, es muy reciente su muerte, entonces... Lo que sí es que tú me preguntáis si es que va a haber una secuela del Pacto de O Adriana. si hay pensado en algo, en una segunda.
sí y no. O sea, ahora no me siento preparada para tocar mi familia otra vez. De hecho, yo prendo una cámara, mi familia huye, yo creo. Entonces ahora no me siento Oye, preparada. te revisan el bolso, ¿no? Claro, algo así. Te sacan la Si andan batería, con micrófono. sacan la No, batería al celular. claro, no, pero la verdad es que lo que sí hice, que lo hice como un acto más involuntario, es que el último día que estuvo viva mi mamá, grabé y me quedé en Chile un mes grabando mi proceso de duelo con mi abuelo. Y todo eso está grabado, pero yo todavía no me siento preparada para mirar esas imágenes. O Ah, sea, a veces me aparecen en un disco duro esas imágenes y es como, ay, no puedo. mm, Pero claro, grabé mucho el proceso de duelo de mi mamá, sacando todos sus objetos, sus recuerdos, su ropa, o sea, como que también ahí viví algo súper catártico, muy fuerte. Lo hice como un acto más reparatorio. No sé si el día de mañana voy a hacer una película sobre esto. Lo que sí sé es que hice un registro de todo lo que viví y bueno, en este último mes de vida de mi mamá me habló de mi tía. Sí, me mandó audios de mi tía, que la fuera a ver a la cárcel, que no sé qué. Entonces, a ver, no sé si voy a hacer la secuela del Pacto de Ariana, no lo sé todavía. Lo que sí sé es que material hay para en algún momento, si es que quiero hacerlo, por lo menos tengo ahí los puentes para tejer una historia. ¿y la vaya a ir a Ahora ver no me sé, la vas a ir a ver a la cárcel a tu tía? o sea, cuando venga a Chile, porque ir a verla a la cárcel a Australia me sale muy caro, pero, o sea, sí, y de hecho no es tan fácil ir a Australia, uno tiene que pedir visa y no es tan fácil. Pero si la extraditan a Chile, por supuesto que la voy a ir a ver. Obvio. Si yo, o sea, no estoy de acuerdo con lo que hizo mi tía en su vida, pero mi tía no fue mala tía conmigo, entonces probablemente ella está muy molesta por la película que hice. Yo prioricé no traicionarme a mí misma y ser honesta con el proceso, pero eso no tiene nada que ver de que yo no quiera a mi tía. Yo a mi tía igual, obviamente, no la dejo de querer por todo lo que hizo. Y ese es como el gran conflicto de lo que vivimos todos los que somos familiares de los malos también. También no puedo negar que me da compasión, no puedo negar que me da pesar, Mm, no lo puedo negar, ¿sí? Entonces, independiente de que yo crea que si está bien o está mal que ella está en la cárcel, eso es mi punto de vista ético con respecto a la vida. mm. Pero con respecto a mi corazón, yo no puedo negar que para mi tía fue una buena tía conmigo, fue una buena hermana con mi mamá, fue una buena hija con mi abuela, y si tiene que estar en la cárcel porque cometió crímenes y le toca estar ahí, está bien, pero otra cosa muy distinta es que yo igual la quiero ir a ver, a pesar de que yo creo que no me quiere ni ver, yo igual voy a hacer el ejercicio de ir a verla porque yo me imagino que tantos años sola en la cárcel, yo creo que sí necesita un abrazo, no sé. Oye, sí, te escucho atentamente. Yo creo que va a haber una, creo, me imagino, apuesto que va a haber una, porque es necesario y porque el tiempo además va dando esa, Mm. y porque es una historia interesante, una historia humana. Oye, Ujú. hay otra historia humana que entiendo estás trabajando también ya con vista en el futuro, que es la temática de la última yegua, como le pusieron. Cuéntame un poquito. Bueno, igual no puedo contar tanto porque es una película que Lo que se pueda contar. está todavía dentro del horno, pero es un documental de Joana Reposi. Esta sería la tercera película que trabajamos juntas. Ella hizo primero un documental experimental que se llama Matriz, que es sobre la maternidad ya a los 40 años. Después hizo Lemebel, que ahí también trabajamos juntas. Yo fui investigadora y asistente de dirección. Igual siempre ahí metida dentro de la historia, ¿no? Sí, igual mi formación de guionista, yo creo que por ahí siempre es que nos ayudamos con la Joana. Y ahora estamos en La Última Yegua, que es una primicia todavía no ha salido tanto a la luz, porque es una película que se empezó a hacer así muy rápido. O sea, Joana me llama y me dice, Pancho Casa, el mejor amigo del MBL, o sea, el mejor La- amigo, los dos son. su compañero en las yeguas del apocalipsis, me llama para decirme que va a ser su última gran performance, que es un recorrido en una combi No desde tiene por Perú qué ser hasta Buenos Aires. no tiene por qué ser la última, sí.
Bueno, pero así se lo planteó a la Joana, que su última gran performance desde Perú hasta Buenos Aires, donde en teoría va a ir en distintos fronteras, paisajes, pueblos, que se lleva haciendo pequeñas intervenciones artísticas, y en este viaje también vamos conociendo su retrospectiva como artista escénico, como escritor, ¿sí? Porque Pancho, al igual que el MBL, eran artistas como muy completos, ¿no? No es que hacían una cosa, hacían un montón de cosas. Sí. Entonces, y Joana me dice, así que nada, me voy, me voy a subir a una combi, voy a viajar y tal. Entonces, claro, antes de partir estábamos viendo de cómo armar ese equipo, de cuáles son los temas más relevantes o fundamentales que toca hablar con Pancho en algún Ahora, tiene, momento, sí, todos los tabús o los supuestos chismes que habían en esa relación con Pedro, cómo se cierra el proceso de Pedro también, sin hacer una película que se trate solo de recordar a Pedro, sino que es una película de Pancho Casa. Obviamente la yegua del apocalipsis lo van a penar hasta el último día de su vida, Pancho, y obviamente se va a hablar de eso, pero es una película de Pancho Casa, ¿sí? Como que ahora, igual queremos dejar como súper claro que no es como un homenaje 2.0 de Pedro, no tiene bueno, nada que por ver eso con eso. por eso que la titulan La Última Yegua, ¿sí? Exacto, exacto. Ahora, ¿qué es lo que es para ti las yeguas del apocalipsis? Es decir, este dúo Francisco Casas con Pedro Lemebel, y después cuéntame qué es lo que es para ti hoy día Francisco Casas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que las yeguas eh, fueron tan valientes, porque cuando empezaron a armarse ellos, probablemente, o sea, lo que decía Pancho, ellos ni siquiera sabían que se llamaban performance lo que ellos hacían, o sea, ellos hacían intervenciones Sí, artísticas y tal, entonces, pero siento que fueron tan valientes, porque en la época de la dictadura, el que pensara distinto se torturaba y se hacía desaparecer. Entonces, ellos no solamente pensaban distinto, sino que además hicieron intervenciones artísticas, rupturistas, como que en el fondo era para que despertaran los chilenos, y creo que tienen un montón de performances que son súper fuertes, o sea, esta que bailan cueca arriba del mapa de Latinoamérica, y en el mapa ellos bailan cueca descalzos sobre vidrios rotos de botellas de Coca-Cola, o sea, cómo está Estados Unidos ahí y tal, y, o sea, como que en el fondo cada elemento de sus performances era muy significativa, y para el mundo artístico, no solamente chileno, porque cuando se estrenó acá en Colombia, Lemebel, o sea, llenó sala de cine, la rompió Lemebel. Entonces, creo que Pancho, o sea, en Latinoamérica también, como que hay muchos que recuerdan a las yeguas como una acción artística rupturista, eh, creo que también con este objetivo de cambiar conciencias, de despertar a la gente, o sea, creo que ellos hicieron una labor muy fuerte, muy invisibilizada también, o sea, ¿para qué vamos con cosas? Si tú sí, les ¿sabes qué preguntáis a gente, Yo le digo que disculpa, yo le digo que le jugó mal, que tampoco había esa facilidad que existe hoy para ir retratando lo que se hace. Entonces, exacto. existe poca evidencia Claro, fotográfica. pero porque también, bueno, además que en esa época no existían los celulares, pero también la performance en sí misma se construye como una acción efímera, o sea, el que la vive, la siente y qué sé yo, pero hay algunas performances que sí hay registro fotográfico, afortunadamente, y eso también ayuda a decir esto existió y esto fue válido y esto a alguien algo le provocó, les causó, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que Pancho y Pedro en esa época fueron unos valientes, a pesar de que después de post-democracia, en el fondo, como que ya no siguieron laburando juntos, cada uno tomó su propio camino. Pero la verdad, sin conocer en persona a Pancho, sin ser amiga de Pancho ni nada, pero me lo he estudiado un montón para poder, cuando uno se involucra en un documental, ya ellos no saben que nosotros ya sabemos todo de ellos, pero Sí, ese es seguro. el trabajo. O Sí, sea, claro. si me voy Sí. a meter a escribir un guión, tengo que conocer toda la vida, todo lo que hizo, lo que no hizo. O sea, yo sé que la madre de Pancho fue actriz, por ejemplo, entonces probablemente esas cosas uno las conoce mirando en internet, buscando libros, leyendo de allá, leyendo de acá, viendo un reportaje de por aquí, de por allá, entonces como que en el fondo uno se nutre de sus personajes para poder sacar el mejor potencial de ellos, ¿sí? Sí. Oye, Entonces, sí, ¿mm? sí, sí.
Yo tuve la suerte de entrevistarlo, y un personaje realmente. Y ahora ya está pasando, entiendo, pasó por Coquimbo estuvo y tú Sí, o me sea, como contaste que que había llegado a La se Serena, tuvieron ¿sí? que desviar, se tuvieron Sí, que desviar porque en teoría y el recorrido era Lima, Bolivia, tuvieron Argentina. que bajar por Chile. Y ahora bajaron por Chile, llegaron ahí Sí. estuvieron en Coquimbo ahí haciendo presentaciones, ahora Ujú. está en Santiago Sí, y se supone que el camino sigue. Lo que pasa es que la combi no se ha portado tan bien, sí. entonces el auto se ha quedado Bueno, la estacionado, o sea, se combi, ha oye, quedado en la, pana com- no sé eh, cuántas la veces. combi también está haciendo su performance. Oye, Elis, Ujú. estamos ya terminando. Te envío un abrazo. Te agradezco mucho. La vez anterior también fue una grata conversación. Te envío un gran abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio, está bueno hablar.